vamos a hablar acerca de Moisés, príncipe, pastor y libertador. Así que vamos a disfrutar este hermoso servicio y les voy a invitar, vamos a hacer un viaje tremendo a la historia, a lo que es la historia del pueblo de Israel. En primer lugar, un poco de historia acerca de esto. Ya, el pueblo de Israel fue un pueblo que fue formado aproximadamente, nótese esto, aproximadamente hace 5.000 años atrás. Y este pueblo, el pueblo de Israel, era un pueblo bastante especial, porque fue formado por un hombre que se llamó Abraham. Eso está en la Biblia, en Génesis capítulo 12. Ahí comenzó la historia de Israel. Ahí comenzó a formarse. Saben que la historia de Abraham es muy impresionante, porque cuando Abraham cuando Dios lo llamó, le dice, mira, sal de tu tierra, te voy a llevarte a otro lugar y te voy a dar hijos y tu parentela va a ser como las estrellas del mar y va a ser como la arena del desierto. Así va a ser tu descendencia. Pero ¿sabe qué? Había un problema. Abraham era muy viejito y su esposa no podía tener hijos. Pero Dios le prometió que se lo iba a dar. A los 100 años le dio un hijo, el cual se llamó Isaac, hijo de Abraham. Isaac fue un hombre que también tenía el mismo problema. Su esposa no podía tener hijos. Pero Abraham, Isaac, comenzaron la nación. De Isaac nació un tercer hijo. Este se llamó Jacobo. Y de la palabra Jacobo viene la palabra Israel. Y Jacobo no tuvo ese problema. El hombre fue bastante fértil. Tuvo 12 hijos. Y aquí se los quiero presentar, los 12 hijos. Ahí están. No les tomé una foto, una selfie, pero ahí están. Uno se llamaba Rubén, otro se llamaba Simeón, otro Leví, otro Judá, otro Isaacar, otro Zabulón, otro Gad, otro Aser, otro Dan, Neftalí, José y Benjamín. 12 hijos. Y ¿sabe algo? Cada uno de estos hijos pertenece a cada tribu de Israel. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted le pregunta a un judío de qué tribu es, capaz que te diga que de alguna de esas tribus. Porque Israel está constituido de 12 personas. Esas 12 personas fueron tribus y esas 12, esa es una nación grande. Y de la persona que voy a hablar un poquito, es de este señor que se llama José. ¿Ya? Este señor José, ¿ya? Era el regalón de Jacobo. Ustedes tienen un regalón, siempre hay un regalón, alguien que ustedes quieren más. Bueno, los 11 hermanos de él no lo querían. ¿Saben por qué no lo querían? Porque José era acusete, para empezar, era acusete. O sea, el tipo, los hermanos hacían algo, ¿qué hacía José? Lo acusaba. Y se ganaba exactamente, papi, mira lo que están haciendo Rubén, mira lo que están haciendo acusete. Lo otro es que su papá le hizo una túnica hermosa, preciosa de colores. Ya todos los demás tenían túnica negra o blanca, pero no, el lindo tenía colores, de diferentes colores. O sea, no lo querían. Llegó un momento de la historia, mire, le estoy haciendo una historia, pero así súper rápida, pero escuche bien. Y si no la entiende, va a quedar grabado y después dice, lo que dijo. Bueno, la cosa es que no lo quisieron y de repente lo tomaron, lo metieron a un pozo por varios días y lo querían matar. Pero hubo uno de ellos que se llamó Rubén y dijo, no lo matemos, no, porque va a quedar la hediondez, no lo matemos, aquí no, hagamos cualquier otra cosa. Y lo vendieron al mejor postor. Ahora, se lo vendieron a unas personas que tenían esclavos y lo venden a Egipto. Y ahí comienza la historia, Este hombre, José, era tan inteligente y era tan amado por Dios que Dios lo hizo prosperar, lo hizo fructificar, empezó con idea aquí y llegó a convertirse en el segundo a bordo de Egipto. Estaba el faraón y estaba él. No había nadie más. En pocas palabras, Dios lo bendijo. Pero por 20 años él no vio a sus hermanos. Un día hubo una hambruna. Hubo hambre, no había nada. Y este hombre José lo que hizo antes de que viniera la hambruna, juntó mucho trigo,
trigo y trigo y trigo, y Egipto no tenía problemas de hambruna. Todos los demás países alrededor, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Llegan un día los hermanos a ese lugar y se reencuentran. Pero ya no lo reconocían. ¿Sabe por qué no lo reconocían? Porque él se vestía como egipcio. O sea, usaba esas cosas así, ¿ya? Se maquillaba. ¿Ustedes sabían que el maquillaje viene de Egipto? Todo el maquillaje que ustedes ven, Mary Kay, Revlon y todas esas cosas, vienen de Egipto. De hecho, si ustedes hacen un poco de historia, todo el maquillaje, ellos lo inventaron, lo crearon, los delineadores, los labiales, los polvos, las cremitas para la arruga, ellos lo inventaron. Por lo tanto, José también usaba maquillaje y no lo reconocieron. La cosa es que de repente un día él no aguantó más y le dijo, yo soy José. Como una cosa como Darth Vader cuando dice, yo soy tu padre. Eso, yo soy José. Y se reúnen. Y ellos le piden perdón a José, traen a su familia. Y aquí empieza todo. La familia viene, los dos hermanos vienen a Egipto. Se quedan allí. ¿Y qué pasó? Se empezaban a multiplicar e hicieron, en vez de una nación, eran dos naciones que estaban en Egipto, los judíos y los egipcios. En ese momento, los egipcios dijeron, están creciendo muy luego estos egipcios, son como los mexicanos que tienen muchos hijos por todos lados. Es verdad, no me va a decir que no, es verdad, yo había visto que aquí tienen hijos, o sea, en Chile, con suerte dos. En mi casa somos dos. Ya que 5, 6, 7, 8. Y contando, y todavía. Si pueden más. Bueno, la cosa fue que se multiplicaron tanto así que los egipcios comenzaron a oprimir a los judíos y los mandaron a hacer la famosa pirámide de Egipto. Y la estatua. ¿Y qué pasó? Los esclavizaron. 420 años estuvieron de esclavos de parte de Egipto. ¿Y todo por qué? Porque los lindos un día sintieron hambre y se fueron para vivir allá. Eso fue todo. En pocas palabras, los de Israel eran esclavos de los egipcios. En ese momento que pasó todo eso, ya, la gente empezó a clamar a Dios por un libertador. Y en ese momento nace una persona, y vamos a hablar del trasfondo de Moisés. El trasfondo es el background. Dice, nació en un momento difícil. El rey había entregado una orden. Mire la orden que había entregado el rey. Como ellos se multiplicaban mucho, dice que el rey dijo esto. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Los hijos de los judíos debían morir. En pocas palabras, todo niño que naciera debía morir, varón. Toda niña debían cuidarla. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez que ha pasado aquí en esta sociedad? En China pasó en los años 60. Que fue la ley del hijo único, que a las niñas las mataban y a los niños, ¿qué pasaba con los niños? Los dejaban. Obviamente, ¿qué pasó? Demográficamente, hoy en día los chinos, hay más chinos que chinas. Por lo tanto, si se casa un chino, es que sacó la lotería. Es porque no hay muchas mujeres, porque a la mayoría las mataron, las ahogaron. Algo así quería este señor. No quería que crecieran, que aumentaran. Dijeron, vamos a matar a todos los hijos de los judíos. Pero ¿sabe qué? Las parteras que estaban ahí no hicieron caso. Desobedecieron al rey. Ahora, cuando pasó eso, ya, la madre de Moisés dio un paso de fe. La madre de Moisés se llamaba Jocabed. Y dice así, Éxodo capítulo 2, versículos 2 al 3. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo,
tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del niño. ¿Sabe lo que hizo? Vio que el niño era hermoso. Bueno, la verdad las cosas, nosotros los papás, cuando nacen nuestros hijos, siempre decimos que son lindos, aunque sean feos. Aunque sean feos, nosotros decimos, ¡ay, qué lindo que es! Se parece a la mamá. Para que si alguien le dice que el niño es feo, todos le decimos, echamos la culpa a la mamá. Si yo aprendí. Todos decimos eso. Pero este era bonito, parece, este era bonito. Dice que no lo pudo ocultar más y hizo como un canastito, lo calafateó con brea y lo tiró al río Nilo. Ahora, habían dos opciones. Uno que se lo comieron cocodrilo y otro que hubiese que pasara algo milagroso para que este niño se salvara. Y eso fue un paso de fe. A veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, pero nosotros a veces necesitamos tomar pasos de fe. Y en este caso la mujer, Jocabed, tomó un paso de fe, que fue hacer este como botecito para que el niño se fuera. Ahora la Biblia dice lo siguiente, que fue adoptado nada menos que por la hija de Faraón, adoptado. Y la historia dice así, Éxodo capítulo 2, 5 al 9. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños y los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La primera cosa, la mujer, la hija de Faraón, vio al niño y dice que tuvo compasión de él. Tuvo compasión. No dijo que era bonito, ¿se da cuenta? Era realista. ¿Ah? Dijo que tuvo compasión, le dio penita. Le dio penita. Tuvo compasión del niño. Pero ¿saben lo que pasó también? Dios, en su divinidad, en su amor tan grande, tan bonito, permitió que cerca estuviese la hermana de Moisés ahí y vio que la tomó y dijo, te voy a buscar una nodriza, alguien que te lo cuide. ¿Y a quién llamó? Dice la Biblia que llamó a la misma mamá. En pocas palabras, el paso de fe de ella fue, lo dejo ahí en el río, veo lo que pasa, pero estaban atentos. Y la mujer que crió a Moisés era la nodriza, pero que también era la mamá. Después de un tiempo Moisés vuelve a Faraón, vuelve a la casa real, vuelve a ser un príncipe. Pero la mujer que lo crió fue su mamá, la cual le enseñó acerca de la fe, la cual le enseñó acerca de Dios. Nunca le dijo posiblemente en ese momento que era su mamá, era la criada, la nodriza. Y Moisés llegó a ser el príncipe de Egipto. ¿Alguna vez usted vio la película de Walt Disney World, El Príncipe de Egipto? ¿Sí? Véala, porque narra esto y está muy, muy bien hecha. Es un cartoon, pero véala. Ya que el pastor va a estar hablando de esto, véala, le va a gustar y va a darse cuenta que hay muchas cosas que coinciden, está muy bien hecha. Dios permitió que él llegase a ser un príncipe y llegase a ser una persona con mucho estudio. Dice la Biblia así, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. En pocas palabras, el hombre fue inteligente, fue posiblemente un buen guerrero, fue una persona que tenía un dominio cultural enorme
Y Dios está usando a un judío, a un hebreo, en este caso, a Moisés. Ahora, hubo en la vida de Moisés un cambio. El cambio de vida de Moisés fue algo que realmente llama la atención, porque este hombre tiene una historia tremenda. El cambio de vida de Moisés dice así, dice que era un príncipe, pero él siempre se identificó con su pueblo y se identificó con el dolor de su pueblo. Y él veía que a su pueblo lo maltrataban. Y dice la Biblia en Éxodo 2, 11 y 12, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él un día se dio cuenta, salió a mirar cómo estaban siendo esclavizados la gente y vio que estaban golpeando a un compatriota de él. Él era príncipe de Egipto. ¿Y qué es lo que hizo? Mató a un egipcio. Él estaba mirando y que nadie lo viera, que nadie lo viera. Pero posiblemente alguien lo vio y lo delató. Y ahí comienza a cambiar la vida de este hombre. ¿Y cómo cambió? Pasó lo siguiente. Huyó a una tierra que se llama Madián a los 40 años. Tenía 40 años cuando tuvo que huir. ¿Por qué? Dice lo siguiente la Biblia en Éxodo 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés se arrancó, dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Arrancó, corrió así y salió arrancando. Ahora, ¿te das cuenta de esto? De un momento a otro estaba en la gloria. Era el príncipe de Egipto. Tenía todo. Pero todo cambió. De un momento a otro, de golpe y porrazo, como decimos así, ¡pum! Cambió. Y la vida es así. De repente nosotros estamos en el umbral de la gloria y de repente todo cambia. Y a veces decimos, es mala suerte. O la vida es mala conmigo. O me están volviendo a mí los pecados pasados y empezamos a echarle la culpa a un montón de cosas y circunstancias. Pero ¿sabe qué? Esto estaba dentro del plan de Dios. Dios tenía un plan en la vida de Moisés, un plan maravilloso, un plan único, espectacular, un plan que nadie se lo podía imaginar. Pero tuvo que huir, tuvo que dejar su gloria. Posiblemente usted ha pasado por un momento así, donde en un momento está todo tranquilo, todo bien, todo coordina, no hay nada que lo moleste. Pero de un momento se le vino todo el mundo encima. Así como los dominós, una tras otra, una tras otra. Ya a Moisés le estaba pasando esto. A Moisés le estaba pasando precisamente eso. Estaba perdiendo la gran oportunidad de su vida de posiblemente llegar a ser el siguiente faraón. Pero porque tuvo compasión por la gente de su pueblo, ¿qué dice? Prefirió matar a un egipcio para que dejara de golpear a alguien de su pueblo. Ahora, dice la Biblia que vivió en la oscuridad por 40 años. Hechos 7, 29 al 30 dice, al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, pasados 40 años. ¿Sabe lo que pasó? Se tuvo que exiliar, irse, se fue. ¿Y sabes cuántos años estuvo escondido? 40 años. ¿A qué edad huyó? A los 40 años. ¿Y 40 más 40 cuánto es? 80 años. De los cuales 40 años estuvo como príncipe y 40 años estuvo como pastor de ovejas, porque ese era su trabajo. Se casó con una mujer que se llamaba Séfora
Y por 40 años anduvo cuidando ovejas en el desierto. Cantábamos, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando ya no puedas más. Escucha esto. A veces en la vida nosotros tenemos que pasar por el desierto de la angustia. Y Moisés tuvo que pasar por el desierto de la angustia por 40 años. 40 años donde realmente uno dirá, ¿qué voy a hacer? 40 años es una vida. Algunos no alcanzan a vivir los 40 años. Algunos llegan a los 40. Es una vida. 40 años en el desierto. Dice la Biblia que vivía como extranjero. 40 años. A los 80 años posiblemente no le encontraba sentido a la vida. Tenía 80 años y andaba con una vara, un cayado. Se pasaba las noches hablando con sus ovejas. Caminaba por el desierto. Espantaba a los lobos. Espantaba a las serpientes. ¿Pero qué más? A veces nosotros pensamos o decimos, o hemos pasado por un momento de gloria y pasamos por el momento del desierto y decimos, ¿y qué viene ahora? ¿Y qué viene ahora? ¿Y qué viene ahora? No avanzo, no crezco, todo me sale mal, estoy en angustia, no soy nadie. Y a veces es necesario pasar en ese tiempo en el desierto, en la angustia. El desierto más árido del mundo es el chileno. Es solo dunas y me ha tocado estar allá y una duna un día está aquí, a la hora después está allá y va la arena de un lugar a otro y cuando nosotros estábamos allá trabajando veíamos los cambios, calor insoportable en el día, frío agobiante en la noche. Horrible. Y así estuvo Moisés por 40 años soportando el desierto. Y quiero decirte algo, si usted en este momento está pasando un desierto en su vida, permítame decirle algo, tiene dos opciones. La primera, vivir quejándose y angustiándose, o decir estoy dispuesto a aprender algo en medio de este desierto. Ahora, Dios llamó a Moisés y Dios lo llamó de una forma especial. Recuerda esto, Moisés tenía 80 años. 80 años en este momento una persona que está acabada, que no tiene futuro. A los 80 años uno está de decoración en la casa. Es un monumento, una estatua. Ya, ahí está la vieja, el viejo, míralo, no tiene dientes, no camina, anda con el popote comiéndose la comida, porque no le queda más. 80 años, una persona acabada. Pero ¿saben lo que hizo Dios a los 80 años de Moisés? Dice que lo llamó. Y la Biblia dice lo siguiente, en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 9. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Mira, él estaba a los 80 años cuidando las ovejas de su suegro. Él era sacerdote de Madián y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, hasta el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y miró y que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Por esta causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿Se acuerdan lo que estudiamos al principio?
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, escucha bien, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de adorar a Dios. Dijo luego Jehová, y escucha estas palabras: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de de aquella tierra a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del heveo y del jebuseo. Son tribus esas. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Date cuenta de algo y quiero que entiendas esto. Dice la Biblia que a los 80 años Dios llamó a Moisés. Y una zarza ardiendo, una zarza es un higo grande que ardía y ardía y ardía y no se consumía. Y en aquel momento Dios le dice: Moisés, Moisés. ¿Sabes lo que estaba haciendo? La Escritura dice que él estaba apacentando las ovejas. Posiblemente por semanas no había escuchado la voz de alguien, porque cuando se iban a apacentar las ovejas desaparecían semanas, meses. Pero escuchó la voz de Dios: Moisés, Moisés. ¿Sabes que en medio del desierto de nuestras vidas muchas veces Dios te quiere hablar? Pero muchas veces nosotros no queremos escuchar. Y posiblemente en el desierto de la vida vamos diciendo, tratando de escuchar a Dios y que te habla y te dice: Francisco, Francisco. Y tú no quieres escuchar a Dios. Fue en ese momento que él escuchó a Dios y dijo: ¿qué pasa? Voy a ir a mirar lo que está pasando. Y Dios le dice en aquel momento: no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y él obedeció. Moisés obedeció. Y sabes, lo que más me llama la atención de esto fue lo que dice Dios. Cuando Dios dice lo siguiente: dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y del versículo 7 dice: dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Yo quiero que tú entiendas algo, que cuando tú estás en medio del desierto y tú ya no puedas más, y la angustia ya no pueda más, lo único que tienes es clamar a Dios. Escucha bien esto: clamar a Dios. Y quiero que sepas algo: en ese clamor de Dios, Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Esa es la realidad. Dios escuchó a el pueblo de Israel. Pero Dios escogió un hombre que estuvo 40 años acarreando ovejas, limpiando corrales, para que sea el libertador de Israel. Si estás en angustia, Dios te va a querer hablar. Está atento a lo que Dios te quiera decir. Posiblemente va a usar un pasaje en la Biblia, una canción, o tal vez un mensaje de algún pastor. Pero Dios te quiere hablar. Quiero concluir esta historia con lo siguiente. La historia de Moisés se divide en 3 partes en su vida. Los primeros 40 años estuvo disfrutando como un príncipe de Egipto. Los siguientes 40 años estuvo en la oscuridad, viviendo como un extranjero y siendo pastor de ovejas.
Y los siguientes 40 años fue el libertador y pastor de una nación. Y ahí hago una pregunta, es la siguiente. ¿Qué marcó la diferencia en la vida de Moisés? La respuesta la tengo aquí. En Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 4. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, heme aquí, heme aquí. ¿Sabes tú? En medio del desierto, en medio de la angustia, en medio del dolor, cuando ya no hay más esperanza, cuando ya no hay nada humanamente que a ti te permita, y escucha bien algo, que a ti te permita vivir en paz o salir del nivel de la mediocridad, en ese momento Dios te va a hablar. En ese momento Dios va a usar una persona, un momento, una circunstancia. Y cuando Dios te esté hablando, tú le puedes responder a Dios, heme aquí. O simplemente ignorar que Él te quiere ayudar. Ignorar que Él está ahí. Te voy a contar una historia que me pasó esta semana. Y me duele. La semana pasada estuve predicando acerca del cuidado de los niños. Lo que si no la escuchaste está en internet. Si estuviste acá. Y yo di una página web para que la gente buscara si alrededor de tu casa había un pedófilo. Y yo llegué en la noche y dije, voy a buscar. Y busqué. La primera vez que lo hice fue hace 2 años atrás. El pedófilo más cercano estaba a 15 millas de mi casa. Ahora había uno a 4 casas de la mía. Y yo le digo a mi esposa, mira amor, mira lo que está pasando. Y voy en la mañana, 6 de la mañana, tomo mi auto y miro las casas. Y hay 2 casas iguales, no tengo idea por qué. Son iguales. Y yo dije, al lado de la casa de la mejor amiga de mi hija, vive el pedófilo. Y le escribo a mi esposa, por favor, avisa de los papás. Y le avisó. Mi esposa le mandó un texto a la mamá, al papá y a la abuela. Al rato después me llama mi esposa. Me dice, Francisco, ¿qué casa era? La casa de al lado de la amiga de nuestra hija. Y yo le dije, Francisco, me llamó el papá de la niña y me dice que él es. Pero aquí viene esa no es la historia que me molesta. La historia que me molesta es lo que viene después. Me dice, yo soy un hijo de un pastor y cometí un error, bla, 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 bla. Y estuve en la cárcel, bla, 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 bla. ¿Sabes lo que me da pena? Que él pasó su tiempo en el desierto. Y yo veo como todos los fines de semana sus fiestas, locura, gritos, aquí y allá y toda la cosa. No aprendió nada en medio del desierto. ¿Sabe? La cárcel enseña. Enseña. Si uno ha estado preso, la cárcel enseña. O me alejo de Dios o me acerco a Dios. Enseña. Y eso es triste. Es súper triste.
En medio del desierto, él pasó por un desierto. Lo pasó. En ese desierto tuvo la oportunidad de decir, no, yo voy a cambiar, voy a ser mejor, voy a ser un hombre de Dios. Nunca va a la iglesia, no pasa nada. Nunca, te digo, llevo 2 años viendo ya, yo no le conozco la cara, nunca lo he visto, cara a cara, face to face, nunca he hablado con él. Sabe que soy pastor. ¿Me entiende? En medio del desierto tienes la posibilidad de crecer o hundirte en las dunas del desierto hacia el fondo, en la arena movediza. Si tú estás en medio del desierto en este momento, yo te invito a algo. Que si estás escuchando la voz de Dios, le digas a Dios, heme aquí estoy. Pero si no lo estás dispuesto a hacer, no puedo hacer nada por ti yo, porque yo no soy Dios. Yo solo entrego el mensaje. El pastor es como un cartero. Entrega la carta. Usted ve lo que hace con la carta. Lo toma o lo deja. Usted ve. Amén. Así que vamos a terminar este servicio. Y quiero dejarte esta reflexión. Usted toma la decisión de qué hacer con su vida. En medio del desierto, avanza, le dice al Señor, heme aquí, o en medio del desierto usted se hunde. ¿Ok?